Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Simplemente Contando Algo. Peor nombre no se me pudo haber ocurrido, pero fuera de ese tipo de cuestiones, en esta ocasión quiero compartir algunas de mis apreciaciones sobre lo que fue el antes y actualmente es el después de la llegada de los LLMs, estos famosísimos modelos que hoy en día todos utilizamos, principalmente para actividades académicas o por genuino amor a el conocimiento, al saber, ¿sí? Concretamente quiero situarlos en el contexto académico de la formación científica que yo he tenido en la Facultad de Ciencias. Más precisamente, quiero compartirles lo que fue mi percepción de el antes y del después de la llegada de estos modelos, ya que yo estuve en ambos momentos. Bueno, quisiera mencionar que principalmente los impactos tuvieron un significativo reflejo en las relaciones de convivencia que tenemos los estudiantes. Más precisamente porque el ingreso de estos modelos, de alguna forma, impulsó una especie de independencia de lo que compañeros sabían que nosotros no, e inversamente. No obstante, y como puede resultar bastante evidente para los entendimientos más sagaces, la dependencia simplemente se transformó y se trasladó a, a estos modelos, lo que significa que ahora nosotros como estudiantes, para determinadas, no lo sé, ramas o temas de conocimiento, delegamos nuestra dependencia a ellos, es decir, a los modelos de lenguaje, más que a los profesores o a otros compañeros que podrían dilucidarnos un poco acerca de ciertos tópicos científicos. Y para ser más preciso, si pudiera describir cómo se han modificado eh, mm, las, no diré que reglas, pero sí las normas de convivencia en el sentido de hablar de los comportamientos típicos que entre estudiantes teníamos, pues quisiera resaltar que mientras que antes incluso eh, algunas de las relaciones entre compañeros o entre chicos y chicas se daban porque algunos tenían ciertos conocimientos que otros no. Actualmente, después de la llegada de estos modelos, ese tipo de motivos, ese tipo de motivos de ligadura de unas personas con otras, pues parcialmente han terminado, ¿sí? Y podría decirse que hasta para ciertos casos ha resultado bastante beneficioso. Y a continuación voy a decir por qué. Resulta que en mis primeros semestres en los que todavía no había un uso desmedido o alta dependencia de los modelos de lenguaje, yo percibía que varias, por decirlo así, amistades o más que nada interacciones, yo percibía que muchísimas interacciones guardaban una dependencia de que una persona supiera muchísimo sobre un tema, mientras que la otra no, y si supiera esta otra sobre otros temas, que el otro no dominaba o la otra no dominaba, pero a veces simplemente había como que una especie de gran desbalance en el sentido de que mientras que una persona no ofrecía absolutamente nada, excepto, no lo sé, eh, su compañerismo, como la presencia de la persona simplemente, en cambio la otra persona,
quien proporcionaba su ayuda o sus conocimientos, pues simplemente terminaba por jugar un papel de, de esclavo, por no decirlo de una forma más peyorativa. Eh, y pues eso, a lo que voy es a que en múltiples ocasiones yo tenía la percepción de que el patrón era muy evidente, ya sea que hubiera un chico sumamente guapo o una chica sumamente guapa, mientras que quien proporcionaba los conocimientos no era una persona bastante agraciada, sinceramente. Y entonces para mí era como que muy inmediato eh, quién estaba ayudando a quién, ¿sí? Aunque claro, no quiero decir que la inteligencia esté peleada con la belleza. Eso no tiene por qué ser así. Pero por desgracia, el clásico o típico patrón de que mientras una persona solamente podía ofrecer su belleza, la otra, pues de alguna manera, con el objetivo de conseguir una especie de efecto brillo a través del espejo, de, de los lindos rasgos de la otra persona, pues simplemente yo consideraba que, que se entendía cómo funcionaba la dinámica. Mientras que uno ofrecía, eh, digamos, un aspecto muy estético para el conjunto, donde el conjunto estaba conformado por una persona y la otra persona lo que ofrecía era, digamos, que la fuerza que los mantuviera unidos. En este caso, aquella fuerza que les permitiera ir sobreviviendo frente a las siguientes materias conforme la dificultad fuera incrementándose. ¿Sí? Y en ese sentido, eh, pues las razones que explicaban las relaciones eran bastante evidentes. ¿Sí? Por otra parte, o bueno, retomando todavía esta faceta o este aspecto de las interacciones de convivencia, más tarde, no lo sé, de repente podían llegar malos entendidos, ¿sí? Es decir, debido a que realmente como seres humanos no siempre sinceramos nuestras pretensiones o nuestras verdaderas motivaciones para convivir con otras personas, a mi consideración se daban muchísimos malos entendidos, ¿sí? O uno se quería hacer menso como que realmente no sabía que la otra persona solamente te ayudaba, porque tú eres muy guapa o muy guapo, o por otra parte, em, no lo sé, el otro se hacía menso. En fin, el punto es que ese tipo de cosas pues ya puede decirse que están finalizadas hoy en día. Es decir, tú ya no puedes fingir, em, tú ya no puedes fingir interés en una persona, em, debido a que en el fondo tú solo ves a esta persona como un medio para que te proporcione conocimientos o prácticamente te pase las respuestas de algo, de alguna tarea o de algún examen, ¿ok? Tú ya no puedes hoy en día ver a alguien como medio en el contexto académico, excepto por muy pequeñas y contadas excepciones. Y de la misma manera, voy a tomar un poquito de agua. De la misma manera, la corrupción de parte de algunos profesores podría decirse que ya debería estar casi finalizada de igual manera. ¿Por qué? Porque a veces resultaba que tu profesor eh, te proporcionaba conocimientos de alguna forma, es decir, con cierto formato, y tú eras tal vez incapaz de, no lo sé, comprender los contenidos. Y pues de alguna u otra forma, ese tipo de falencias desembocaban en actividades de corrupción, ¿sí? En complicidades
o intercambios sumamente discretos. Pero podría decirse que ya no hay motivos para que eso ocurra, ¿sí? Ya no es, digamos que, necesario que tú tengas que verle la cara o que tocar a otra persona por, por simplemente tener un interés, digamos, académico o de curiosidad genuina por el conocimiento. La comunicación de determinadas ideas, francamente, ya te las puede proporcionar lo que hoy en día conocemos como LLMs. Alguno de estos modelos te lo puede proporcionar con sus correspondientes excepciones o pequeñísimos errores que muy raramente llegan a pasar, ¿sí? Que claro, tengo que reconocer que en el uso de estos modelos sí he percibido determinado rango de error, o sea, por decirlo de alguna forma cualitativa, ¿sí? Aproximada, subjetivamente hablando. Pero honestamente, para varias de las tareas, eh, digamos, de nivel preparatoria o de nivel secundaria, incluso de nivel universitario, ya no es estrictamente necesario que tengas que estar conviviendo con personas, eh, pues para eso, para que exclusivamente te proporcionen conocimientos, pero después se generen malos entendidos, o que ello llegue a fomentar relaciones de acoso, ¿sabes? Que eso es, digamos, que el principal problema que aniquiló la llegada de estos modelos, ¿sí? Principalmente eso. Entonces, ¿qué implica ello? Pues implica que debería haber una gran disminución en ese tipo de casos, ¿sí? Ya no deberían, digamos que, manifestarse ese tipo de problemas, que debido a un malentendido, no lo sé, alguien interpretó una cosa que no debía y etcétera, ¿vale? Por lo tanto, tú ya puedes, con tu curiosidad genuina, explorar cuanto interés tengas sobre el conocimiento. Más aún si dispones de libros digitales o algún contenido que pueda ser procesado por alguno de estos modelos, tú ya puedes en ese sentido ahorrarte bastante trabajo, ¿sí? Principalmente de ojeo o de exploración del contenido. Y entonces ya no tienes que, digamos que por limitación de fuentes de conocimiento, de inspiración o de lo que sea, tú ya no tienes que forzosamente estar conviviendo con otra persona, generando una determinada convivencia en función de la cual accidentalmente puedan prestarse ciertos malos entendidos o te puedas tú exponer a determinadas situaciones de riesgo. Eso ya no, digamos, será tan frecuente, ¿sí? Tú ahora con tu curiosidad genuina te vas a enfrentar al mundo. Esa es la idea. Y claro que en el después, pues efectivamente eso es lo que veo. Últimamente, por hablar de alguna percepción, he apreciado una mayor individualidad o presencia de la individualidad en la facultad, lo cual no necesariamente es malo, pero sí va denotando cómo es que se han transformado las interacciones humanas, concretamente en ese espacio y en estos tiempos, ¿sí? Y pues creo que eso es bueno, aunque sí de repente pueden haber determinadas desventajas, ¿no? En el sentido de que quizá uno se enfrasque bastante en esta individualidad debido a que no tiene ya que depender del auxilio o de la intervención de otros seres humanos. Y pues es que eso a la larga se vuelve desventajoso o perjudicial, mejor dicho, porque te aísla del mundo. Y si, por ejemplo, por mencionar una, una situación posible, hipotética, o por decir un ejemplo, si en clase se utilizan
determinadas hipótesis y tú a partir de esas hipótesis tienes que llegar a determinadas conclusiones el día del examen, pues supongo que si tú te limitas a estudiar con inteligencia artificial, desconocerás de lo que deberías disponer a la hora del examen y entonces podrías cometer el error de ocupar algo que todavía no se ha demostrado. Antes de continuar con esto, voy a cargar mi celular porque ya se me está acabando la batería. Así que voy a hacer una pausa rápidamente. A ver, voy a conectar el cargador y ahorita continúo. Sí, a ver. Listo, ya está cargando el celular. Porque si no, se me iba a acabar la batería y quizás iba a finalizar la grabación en un momento inesperado. Pero bueno. Entonces, como les decía, pueden haber ciertas desventajas. Pero por otra parte, digamos que las situaciones de, de interés fingido por conseguir, digamos, ciertos beneficios, como el crédito por el conocimiento que no te pertenece realmente a ti, o tú realmente no construiste, ese interés ya no se puede fingir, ¿sí? Ahora, simplemente tú vas a interactuar con personas por razones genuinas, o por lo menos esa deberá ser ya la idea. Ya no se va a poder fingir el interés eh, en función de que la otra persona te pase su tarea o no lo sé, te tengan que explicar algo, pero esa persona queriéndote ver también a ti como un medio, ¿sí? Es decir, eso ya ha terminado, ya debería darse por finiquitado. Y ahora quisiera matizar por qué considero que es lo mejor que pudo haber ocurrido. Bueno, resulta que hace unos años, por eso del 2014, ocurrió una situación con un profesor anteriormente emérito, pero actualmente ya no, del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Estoy hablando del famosísimo Walter Lewin. Me parece que ese es su nombre. Walter Lewin. Resulta que este tipo, eh, pues, pese a ser un excelente comunicador, en algún momento llegado a ser uno de los mejores o más prominentes en todo el mundo para la, digamos, área de la comunicación del conocimiento científico, concretamente del conocimiento de la física, este profesor incurrió en una conducta de hostigamiento, de incomodidad, de forma virtual, con una persona, una profesora me parece, una profesora de origen francés, que se formó me parece que en la enseñanza del inglés. Y siempre tuvo muchísimas dificultades para comprender temas de física, por lo que en algún momento se interesó por tomar ciertos cursos online. Y en ese entonces estaba como, por decirlo así, en auge el uso de estas herramientas conocidas como los MOOCs o módulos de Classroom. No recuerdo exactamente cuál es el significado de dicha abreviatura, pero el punto es que debido a ese interés genuino de esta persona por el conocimiento, pues tarde o temprano se puso en contacto con este profesor. Pero este profesor, este científico, mm, empezó a manifestar un comportamiento indebido. Mensajes, pues, incómodos, subidos de tono, por describirlo de alguna forma eh, más precisa. ¿Sí? Pero entonces,
Con todo ello, más que tirarle concretamente hate a esta persona, lo que quiero es resaltar que se podían prestar más tarde ciertos conflictos debido a que si bien una persona tenía un interés genuino, esta persona no se esperaba que aquel lobo disfrazado de un borreguito en el fondo tuviera pues intereses sumamente bajos, ¿sí? Intereses sumamente bajos, alimentados por sus instintos bajos, ¿sí? En fin, el mensajero eh, podría decirse que es uno de los, no diré que riesgos o pecadores de la historia, pero ciertamente cuando el mensaje es la parte más sustancial, lo que de hecho nos importa a las personas que estamos interesadas por el conocimiento, honestamente creo que sí debería de terminar volviéndose sumamente accesorio, accidental, incluso despreciable, pues los intereses o el aspecto del mensajero. Los intereses o el aspecto del mensajero o sus posturas políticas o ideológicas o lo que sea. Eso realmente, pues a nosotros nos da igual, pero en algún momento, tarde o temprano, su ideología o su forma irracional de pensar puede terminarnos afectando. Así que el hecho de que mediante estos modelos se haya filtrado solamente el conocimiento, en el sentido de que lo que no se dejó pasar, eh, pues es la maldad de esta persona, ¿sí? Pues francamente se ha conseguido de alguna forma un grandísimo avance en la humanidad, pues se ha logrado parcialmente abstraer el mensaje del mensajero, debido a que el mensajero, como ya lo he mencionado, suele contener estos aspectos eh, de posible maldad, de influencia por ideologías o de motivaciones carnales, más que nada, ¿sí? De maldad pura. Su aspecto accidental, ¿sí? Que en la realidad sí puede llegar a influir en el sentido de que, por ejemplo, no lo sé, algún profesor puede ser o muy guapo o muy feo y según ello va a dar un determinado trato a sus alumnos o alumnas y de la misma manera los alumnos pueden llegar a dar un determinado trato al profesor o a la profesora en función de su apariencia, ¿sí? Entonces, quiero que quede muy resaltada esa idea. La cuestión de lo que implica obtener una determinada información o un determinado mensaje en abstracción del mensajero ya es posible y uno de los más grandes logros de la humanidad. ¿Sí? Siento que ya he sido bastante redundante o repetitivo con esto, pero es que esto es asombroso, porque el interés genuino por el conocimiento finalmente tendrá una gran ventaja, y es que ya no tendrá que pelearse con el mensajero, excepto cuando, claro, tengamos que dialogar entre personas, entre pares, sobre ideas que nosotros mismos llegamos a proponer o intentamos entender o interpretar. Pero para ciertas cuestiones técnicas donde la interpretación, eh, donde más bien ya no hay lugar a interpretación, excepto por simplemente una lectura objetiva, como aquella en la que enunciamos que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y efectivamente lo podemos demostrar de miles de formas, pues simplemente ya no va a haber lugar para estar batallando con ese tipo de cuestiones técnicas, ¿sí?
y que debido a nuestro interés genuino en ello, tengamos que recurrir a un agente accesorio y quizá influenciado por su maldad o por sus ideologías o cual sea que fuera la razón ajena a la pureza de las ideas, simplemente eso ya no va a ocurrir, afortunadamente. Y eso es un grandísimo avance. Pero ya, una vez finiquitada esta observación, pues simplemente eh, tengo que mencionar que si bien todavía no estamos en las universidades sumamente adaptados a un uso responsable de estas herramientas, sí debemos hacer algo, al menos en Occidente, para impulsar un aprovechamiento de estos nuevos juguetes, ¿sí? Que por llamarlos de esa forma estaré cayendo en un grandísimo error, porque eso no tienen absolutamente nada, tienen un potencial grandísimo, tanto como para poder hackear presuntos sistemas de seguridad sumamente sofisticados y robustos. En fin, en China o en algunos otros países donde realmente están tomando con madurez el impacto de estas herramientas, ya están haciendo algo. Pero aquí en México, por ejemplo, pues ¿qué se hace? Simplemente ya tenemos que trabajar en esto, porque se ha logrado un grandísimo avance en materia educativa a nivel mundial, debido a que se ha logrado abstraer, como ya lo digo, esa gente que está propenso a presentar maldad o influencia por irracionalidades, por creencias, por, por subjetividades. Cuando lo que realmente nos tiene que cuando lo que realmente nos interesa es su mensaje objetivo, ¿sí? En fin. Con ello quiero pues ya finalizar esta grabación y pues nada, nos veremos en un próximo capítulo.